20:02 en toda la República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio habitual de puntos de vista aquí por C9N. Hoy es martes 6 de junio. 16 graditos la temperatura actualmente sobre Gran Asunción. Repetimos, mañana se estima una mínima de 15 grados. Y atención que para el viernes, Meteorología anuncia ya una jornada soleada, digamos. Al fin pasa esta inestabilidad, pero una mínima de entre 6 y 7 grados en algunos puntos de Gran Asunción y otras partes también de la geografía. Nosotros ya estamos con nuestros invitados de esta noche. Les saludamos, le damos la bienvenida al doctor Gustavo Adolfo Riego Volpe, presidente de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Silvio. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, señor, por estar. También al doctor Guillermo Ferreiro, asesor jurídico de esta sociedad. Doctor, buenas noches. Buenas noches, encantado de saludarte. Bueno, y precisamente la idea es conversar y tratar de debatir un poquito este tema que hace a la formación profesional que reciben algunos estudiantes de determinadas universidades, principalmente facultades vinculadas al área de la salud. Recordamos que ya se dieron varias intervenciones por parte del Consejo Nacional de Educación Superior, que es el organismo rector. Han clausurado algunas carreras, varias de ellas, precisamente porque no se han reunido los requisitos académicos. Algunos ni siquiera estaban habilitados para impartir estos cursos en estas carreras vinculadas al área de la salud. Ya tenemos uno de los casos justamente de archivo, rescatamos este material para tratar de entrar un poquito en tema. Varias son las irregularidades detectadas por el Ministerio de Educación que hacen referencia a institutos superiores o universidades que imparten carreras que no están acreditadas. Uno de los últimos casos fue denunciado por alumnos del Instituto Superior Interregional en Ciencias de la Salud que no pueden acceder a su titulación debido a las anomalías. Según Edilce Báez, quien cursa la carrera de fisioterapia en la sede de Concepción, el instituto solo posee acreditaciones para enfermería y obstetricia y no así para las otras 4 carreras que se imparten en la institución. Tenemos todas las pruebas que sí nos estafaron, que la carrera de fisioterapia, radiología, farmacia y psicología no están habilitadas en la facultad interregional, es decir, en el Instituto Interregional. Según el viceministro de Educación Superior, Gerardo Gómez, las irregularidades van desde convalidación de materias no correlativas, así como el registro de títulos de carreras no acreditadas. Pero en el caso de algunos institutos superiores, su misma ley de creación ya establece qué carreras pueden impartir. Quiere decir que a partir de ahí ya no pueden otras. Y algunos de estos institutos superiores han impartido carreras que no están en su ley de creación y por tanto los alumnos, digamos, egresados de otras carreras no pueden obtener la titulación porque su carrera está inhabilitada, ¿verdad? Y entonces vienen los alumnos preocupados y se dan cuenta, algunos incluso ya están casi en las puertas, digamos, de recibir supuestamente sus títulos, ¿verdad? Pero se dan cuenta que no van a ser registrados. Atendiendo a que serían miles los alumnos en situación irregular, desde el Viceministerio de Educación analizan la posibilidad de realizar un examen o test a estos egresados para poder medir su nivel de conocimiento de la carrera. Y desde el MEC lo que estamos impulsando es una conversación, digamos, tratativas ante el CONES para que estos estudiantes puedan presentarse a otra universidad. Por de pronto, el Consejo Nacional de Educación Superior ya analiza la posibilidad de clausurar otra institución. Se trata del Instituto Superior Latinoamericano, que emitía títulos falsos de enfermería y que se suma a una larga lista de instituciones educativas que estarían en las mismas condiciones. Bueno, una de las tantas intervenciones realizadas en su momento por parte del CONES, precisamente respecto al funcionamiento irregular de una de las filiales de una determinada facultad vinculada al área de la salud. Doctor Gustavo Riego Volpe, ¿en qué momento surge esta preocupación de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología y bueno, que hoy sentó un posicionamiento bastante firme? El problema de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología con este tipo de carreras comenzó por el año aproximadamente 2002, cuando como
partes de la CLASA, Confederación Latinoamericana, nos veíamos obligados ante las autoridades a evitar que se realizasen cursos de formación de personas que no eran médicos. En esa oportunidad nos habíamos enterado que existía una carrera habilitada y que estaba terminando, y nos reunimos con las autoridades, tanto de la facultad como el Consejo de Universidades, que era el ente rector en esa oportunidad. El resultado final fue la suspensión de la carrera por parte de la universidad, es decir, a partir de ese momento ya no existiría ningún curso de formación de personas que no fuesen médicos, y eso se realizó a través de un dictamen con firma y fecha que fue realizado en el año 2002. El curso que había terminado antes de realizarse ese dictamen quedó habilitado porque era una carrera que tenía la habilitación. Ese fue el primer paso. Sí. El segundo paso trata de la UNISAL, la Universidad de San Lorenzo. En donde, que tiene varias sedes, perdón. Sí, en donde se llevó a cabo la formación de licenciados en anestesia que hacían un curso que podía tener dos variaciones: 2 veces a la semana, de las 7 a las 10 o de las 7:30 a las 10:30 de la noche, o una vez a la semana los sábados de las 7 a la 1 aproximadamente. Cabe aclarar que ya existiendo este curso, existía una ley, que es la ley, una ley internacional del Mercosur educativo, que obligaba a que los cursos cumpliesen 4 años de formación y 2.700 horas. Ajá. Vamos a suponer que se hiciesen los 4 años y que concurriesen todos los sábados de los 4 años. Teníamos 1.256 sábados, horas. 208 sábados multiplicado por 6 horas, 1.256 horas. No alcanzando. Sin embargo, el certificado de los alumnos habla de que se hizo una carga de 4.954 horas en 40 meses, que fue el tiempo que duró. Y si uno hace la regla de 3, los cálculos pertinentes, daría que cada sábado deberían estudiar 23,8 horas. Que es un imposible. Realmente, ¿verdad?, queda librado a lo que las personas opinen. Entonces nosotros recurrimos a la NEAES. La NEAES había dado un dictamen. Y el dictamen de la NEAES era muy categórico. Recomendaba, dictamen técnico de la NEAES, fundado en las informaciones técnicas del proyecto académico, el Consejo Directivo de la NEAES recomienda no reconocer la carrera de licenciatura en anestesiología por falencias citadas en el informe anexo. Este es el dictamen técnico número 52. El solicitante de este dictamen fue precisamente la UNISAL, habiendo presentado documentos de proyecto de apertura el 23 de abril del 2010, cuando faltaban un año aproximadamente para terminar la carrera. Y el dictamen fue realizado o entregado el 16 de junio. Este dictamen llegó a la mesa de la ministra de Salud Pública, en su momento la doctora Esperanza Martínez. Sí. Entre las falencias de los aspectos normativos y legales, no puede ser analizado ya que el proyecto no presenta. De los antecedentes institucionales, no presenta. Del proyecto académico, está centrado en resoluciones de problemas quirúrgicos, atendiendo que la anestesiología es una especialidad médica que desarrolla competencias no solo para el momento quirúrgico, sino antes, durante y después de la cirugía. Lo presentado es incompleto y responde solo a requerimientos parciales. No presenta perfil del egresado de la carrera. Esto es grave, atendiendo que un plan de estudio se estructura en base al perfil y esto a su vez en base al campo de acción de dicha licenciatura. La malla curricular que presenta el proyecto no está organizada en áreas. Asimismo, en ella no se visualizan algunas asignaturas básicas para las que sería un profesional de la salud en anestesiología.
Algunas asignaturas como la enfermería pediátrica, la enfermería general, entre otras, deberían ser planteadas como asignaturas complementarias. No presenta el perfil de los postulantes al curso, no se visualiza los contenidos que serían desarrollados, ya que no presentan los programas de cada curso. Y con respecto a los recursos humanos, no presenta. Directamente. En conclusión, atendiendo a todas las debilidades, recomienda no reconocer la apertura del curso como carrera de licenciatura. Conste que usted me estaba diciendo, doctor, que ya estaban a punto de culminar la carrera los estudiantes. Sí, la carrera terminó en el año 2011. Abril del 2011 dieron la última asignatura. ¿Verdad? Considerando hasta cuándo van las clases o los exámenes finales, después de que la entrega de títulos. Perdón, doctor, voy a sacarle un título de papel para mostrar si me lo venta en cámara. Este es el certificado, uno de los certificados de estudio, ¿no? Es un certificado de estudio. Donde me dice que incluso se establecía una mayor cantidad de carga horaria. Acá figura. Ahí le puede mostrar esa cámara, sí. Ahí figura Sí. la cantidad de horas, 4.954 horas de todo el curso. Ahí se puede sacar la situación, ¿verdad? Y se puede analizar también de que los primeros exámenes son en febrero del año 2008, Sí. si mal no recuerdo, 2008, ¿verdad? Y termina en abril del 2011. Son 40 meses computados contra 48 que cumplirían los 4 años, ¿verdad? Y eso es una ley del Mercosur educativo, y las leyes internacionales dentro del triángulo de Kelsen están debajo ya de la Constitución Nacional, es decir, tienen un rango superior a nuestras propias leyes, porque nosotros tenemos un compromiso. Exactamente. Ahora, doctor, y estos que estaban estudiando, que estaban por egresar, algunos egresaron de hecho, ¿estamos hablando de médicos? No. Tampoco. Estos son técnicos que al terminar la carrera recibieron el título de licenciados. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Cuando vos tenés ya un título como el de licenciado, algunas de estas personas, no todas, sin lugar a dudas, pasaron o entraron en otra universidad con el correr del tiempo, le fueron convalidadas algunas asignaturas y hoy en día son médicos. También. Sí. Pero son médicos, perdón, Sí, doctor. convalidando materias de una carrera que fue anulada. Entonces es muy delicado. Porque lo que falta, hay un vicio de lo que origen también. falta por completarte, que visto y considerando todo lo ocurrido, nosotros habíamos tocado la puerta del Ministerio de Salud, donde tuvimos el apoyo de la doctora Rolón, pero no conseguimos absolutamente nada. Y Esa gente ingresó al mercado laboral en Chile. Estaban luego ya en el mercado laboral porque estaban como técnicos. Entonces lo que pasaron a hacer fueron licenciados en el mismo sentido y hasta donde yo tengo entendido con una mejora en el sueldo con respecto a tener un título universitario, porque ese ya era un título universitario. Entonces pasamos al Ministerio de Educación, donde nos atendió el doctor José Nicolás Morínigo. Y él sacó una resolución que hasta donde nosotros conocemos sigue vigente y que dice: el Viceministerio de Educación Superior resuelve suspender el registro de diplomas de licenciatura en anestesiología realizado por el Viceministerio de Educación Superior del Ministerio de Educación y Culto. Es decir, los títulos que habían sido registrados. No es suspender los títulos que vendrán a posteriori, sino los que habían sido registrados. ¿Este tiene fecha? Tiene fecha del 21 de marzo del 2012. ¿Verdad? Y ellos habían terminado en el 2011, el 28 de abril rindieron la última asignatura. ¿Verdad? ¿Qué cantidad de profesionales, entre comillas, se está hablando, doctor? Realmente la cantidad exacta no conocemos. Nosotros teníamos información de lo que estaba ocurriendo, por eso nosotros realizamos el movimiento, fuimos haciendo las averiguaciones, fuimos haciendo las denuncias, ¿verdad? Llegamos a enviar nota a la señora ministra para tratar el tema, ¿verdad? Y a pesar de que ella tenía conocimiento de lo que la ANEAES había dictaminado, dio visto bueno y permitió el registro de estas personas,
¿verdad? Posteriormente nosotros pasamos al Congreso a hacer las denuncias pertinentes porque se habían violado leyes internacionales, pero sin ningún tipo de resultado. Probablemente, no sé, con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que ha ido saltando actualmente en el sentido de las facultades de la salud, ¿verdad? Nosotros aprovechamos a ver si realmente qué pasa con todo esto, porque está bien. Esto es grave, doctor, que estamos hablando de gente que no recibió la capacitación debida y que sin embargo está trabajando con pacientes y pacientes que están en riesgo permanente, ¿verdad?, por el proceder de esta gente. Silvio, yo estoy de acuerdo que cualquier ser humano tiene derecho a una formación. Sí, a una formación, a un trabajo digno. Sin lugar a duda, ¿verdad? En primer lugar. Tenemos compañeros, me refiero a médicos, Sí. que han sido técnicos en su momento y han abandonado, se han ido, han hecho la facultad de medicina de manera concreta, llámese en la facultad de la UNA. Sí. Conozco a otra persona que se fue a la Argentina, hizo su carrera, hoy en día es un profesional anestesiólogo, rindió, hizo su residencia como corresponde, ¿verdad? O sea, poder se puede. Lo que a mí me preocupa es que en nuestro país existan de repente determinadas situaciones en donde el gobierno no precautela la formación de la gente de blanco y no se respetan determinadas cosas, porque si dice una institución creada por ellos como la NEAE, recomendamos no reconocer, ¿de qué sirve tener una institución si después se va a borrar lo que ellos escribieron, verdad? Si esos dictámenes al final no tienen el efecto... Entonces, no sé, realmente, ¿verdad? Es preocupante. La población, al final de cuentas, no tiene la obligación de conocer quién es su médico. En los países más avanzados, más adelantados, sí, uno averigua, busca en el internet, busca en la sociedad y una serie de cosas y va averiguando con quién consultar o con quién no en un momento determinado. Es el derecho del paciente. Puede elegir, seleccionar. Es su derecho, Sí. ¿verdad? De qué facultad salió, de qué facultad no salió, en fin. Pero es la situación, o sea, son papeles que nosotros no inventamos, ¿verdad? Esto es un papel real, como el certificado, ¿verdad? Como lo de la NEAES. Son cosas reales, son documentos reales que nosotros hicimos entrega a diferentes autoridades en su momento, ¿verdad? Sí, doctor Ferreiro, usted acompañó también como profesional todas estas denuncias en las diferentes instancias. ¿Y qué trámites se han realizado en ese sentido? Se hicieron todas las denuncias en las instancias administrativas. Ajá. En el caso de La Maré, por ejemplo, se hizo incluso una denuncia ante Fiscalía porque el Hospital Distrital de La Maré, dependiente del Ministerio de Salud, Sí. sacó los médicos anestesiólogos de noche y dejó a estos técnicos o licenciados, no sabemos bien a quiénes, y un paciente que va a la noche y requiere algún tipo de anestesia, no es atendido por un médico. Y hay una reglamentación del Ministerio de Salud que estableció el perfil de cada, porque hay que aclarar también que los técnicos pueden trabajar sin ser médicos. Ellos pueden trabajar con un médico, así Claro. como cuando un cirujano opera tiene un instrumentista al Sí, lado. sí. Lo que no puede el instrumentista operar sin el cirujano, ¿verdad? Y bueno, ellos sacaron a los anestesiólogos, los médicos anestesiólogos, y dejaron a estos técnicos en el turno noche, ¿verdad? Y no son informados los pacientes de esta situación. Cabe aclarar Sí, doctor. que existen excepciones a lo que está diciendo Guillermo. Existen 3 excepciones donde el técnico, en caso de necesidad, porque no hay médico, Claro. porque el médico está ausente por motivo de salud, Claro, ya ¿verdad? por los o porque confines de- hay varias cirugías concomitantes, pueda realizar un acto anestesiológico en ese caso. Pero lo preocupante es que teniendo mano de obra que puede ser usado, se lleve a la situación, por ejemplo, de caer en la en las excepciones, cuando se tendría que generalice trabajar eso. por la generalización Sí. y no por las excepciones, ¿verdad? Bueno, y el tercer paso, que también nos enteramos con el correr del tiempo, es de que algunas de estas personas que tienen su título de licenciado, ¿verdad?, que habían salido de la Uninorte o que habían salido, hay uno básicamente a quien a mí me dijeron, yo no los conozco, que concurrieron a una facultad con la finalidad de llevar a cabo la carrera de medicina. Esa facultad convalidó algunas asignaturas,
La primera cosa es, yo no conozco mucho con respecto a algunas cosas, pero a mí me han comentado una persona que durante muchos años está al frente de una facultad que no pueden ser convalidadas asignaturas de un curso inferior como es el de la licenciatura con respecto a una asignatura como es el de la carrera de medicina, ¿verdad? La otra cosa que es importante tomar en cuenta es el hecho de que todas estas personas, licenciados que están haciendo la carrera, ellos tenían trabajos en lugares públicos. Y las cargas horarias de los licenciados y de los técnicos es de 24 horas. Algunos tienen 2, algunos tienen 3 lugares. ¿Cómo compaginar eso con una carrera como la de medicina que requiere prácticamente una dedicación absoluta? Yo, cuando ingresé en la Facultad de Medicina de la UNA, me pasaba todos los días a la mañana y parte hasta las 2, las 3 de la tarde dentro de la facultad. Me iba a mi casa, comía alguna cosa, a lo mejor descansaba un poco y me tenía que poner a estudiar, porque vos no podés esperar que se vayan acumulando las cosas que te han enseñado para que después tengas que ver libros de 1000 páginas, 1200 páginas, que no te va a alcanzar el tiempo para leer, ¿verdad? Entonces vos llevas una vida realmente muy absorbida por la formación y el estudio que tenés que llevar a cabo. ¿Cómo hacían para compaginar ellos? ¿Verdad? Realmente, no sé. Yo creo que las instituciones pertinentes tendrían que averiguar cuáles eran las horas que tenían estas personas y si es compatible y si cumplían los dos o no en un momento determinado. No puedo decir otra cosa porque en mi experiencia personal yo solamente me dediqué a estudiar. ¿Usted cuántos años de formación tiene, doctor? Yo hice 6 años para ser médico. Sí. Hice 6 años para ser médico. Sí. Eso es título de pregrado. Sí. Después, 1 año de pasantía por diversos servicios como ser cirugía, pediatría, que son las ramas troncales, ¿verdad? Que se llama internado rotatorio. Después hice 3 años de clínica y posteriormente me fui afuera y hice 3 años de anestesia, ¿verdad? En promedio general. Inclusive hay algunas especialidades como cirugía vascular, como neurocirugía, como cirugía plástica, por ejemplo, donde las personas después de haber terminado su internado tienen que hacer 2 o 3 años de cirugía, después recién comienza la subespecialidad que le va a corresponder, llámese cirugía plástica, neurocirugía, o sea, uno termina llegando a los 32, 33 años para comenzar a ganar un poco de plata ahí recién, que todavía no sos conocido. Ese es recién está saliendo del horno. También, ¿no? Así mismo. Ahora, doctor, acá estamos hablando de situaciones sumamente llamativas, graves, adulteración incluso de documentos. ¿Esto merecería una investigación más profunda por parte del representante fiscal, por ejemplo? A mi criterio, digo. Sí, nosotros no sacamos conclusiones, nosotros ponemos hechos y creemos que son las autoridades competentes las que tienen que sacar las conclusiones, ¿verdad? A lo mejor, pero hay interés de la instancia administrativa, por ejemplo. De la instancia administrativa hay un interés oscilante y cambia según también las administraciones. Porque el Ministerio de Salud, así como vela por la calidad de las profesiones de la salud, ellos también quieren resultados. Ellos quieren más cirugía, más atenciones, más... Entonces, hay como se contraponen los intereses, ¿verdad? Por lo que pasó en el Hospital de la María, que sacaron de noche para hacer de día más cirugía, ¿verdad? Del lado de la Fiscalía, ningún interés, como siempre. Toda denuncia que va para la Fiscalía termina desestimada con argumentos simplistas, ridículos, sin tener ningún resultado concreto, ¿verdad? No es que se investigó, se dijo, bueno, mire, ustedes están equivocados, hemos investigado bien, hemos hecho pericias, qué sé yo, hemos traído testimonio y esos certificados reflejan la realidad, que puede ser, ¿por qué no? ¿Verdad? Lo de la Maré se desestimó sin demasiada investigación, ¿verdad? Hablábamos de ANEAES y el CONES, ¿qué intervención tiene en todo esto? El CONES es el que está poniendo un poco de orden en todo esto. La ANEAES, como viste, hizo un dictamen muy contundente. Y el CONES está poniendo orden también y eso un poco nos inspira a recordar estos casos que hace tiempo estamos moviendo. Sí, porque estamos hablando del 2002. El CONES es la entidad que básicamente habilita a las carreras, ¿verdad?
Entonces, nuestro reconocimiento, porque nosotros hemos recurrido al CONES, hemos hecho una serie de denuncias, todo esto que estamos ahora contando acá se lo hemos hecho al CONES. El CONES ha tomado la molestia de investigar y de hurgar en todo esto, y probablemente hemos colaborado con algún pequeño grano para que se comiencen a analizar situaciones, no sé si totalmente parecidas o totalmente similares, pero que al final de cuentas están corriendo por un camino bastante paralelo, ¿verdad? Entonces, nuestro reconocimiento para esta gente que está tentando hacer las cosas bien, sinceramente. Si me permitís, hay que reconocer que estas dos universidades que mencionamos, cuando salieron estas resoluciones, incluso algunas antes, ellos suspendieron estas carreras, no es que continuaron después. El problema que a nosotros nos preocupa es qué pasó con esa gente que se recibió, que cursó toda la carrera o casi ese toda la producto carrera, que se sacó al mercado. cuando estaba habilitada. Sí. Y después vinieron los dictámenes a decir, esto no debería estar habilitado. Y esa gente igual se inscribió, igual está trabajando en el mercado, no sabemos con qué preparación. Y te repito, esas notas obtenidas estando habilitados, pero con una carrera que después se inhabilitó, ahora están siendo convalidadas para otra carrera diferente. ¿Me explico? Y podrían ser médicos con esos estudios. Entonces, esa es la parte que queremos que las autoridades aclaren qué está pasando y pongan un poco de orden, ¿no? Sí, señor. Estamos en comunicación telefónica con el doctor José Altamirano, agradecemos que nos atienda, del equipo nacional Estrategia País. Doctor Altamirano, buenas noches. Sí, muy buenas noches y saludo a los panelistas. Sí, doctor, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo ustedes están observando toda esta situación también que se da en este caso en profesiones vinculadas al área de la salud? Una cuestión bastante delicada. Pero evidentemente que sí, pero esto es una preocupación, y el ENEP, como Equipo Nacional de Estrategia País, recibe más o menos las inquietudes sociales y como una suerte de caja de resonancia responde a esas inquietudes. Particularmente hemos discutido sobre este tema en reiteradas ocasiones porque nos preocupa seriamente la pertinencia de la educación en nuestro país. En ese sentido yo suscribo totalmente lo hasta ahora expuesto por el doctor Riego Volpe con relación a la falta de rigor tanto en la enseñanza en sí como también en el tiempo de vida universitaria dedicada a cada una de las carreras. Y en ese sentido, doctor, ¿realmente qué tipo de gente, de profesionales estamos sacando al mercado si seguimos estas pautas que estamos haciendo mención? Y mira, creo que la sociedad tiene que advertir que si somos rigurosos a veces para una simple, digamos, una gaseosa y que la lanzamos al mercado, bueno, yo creo que para cuando se estén lanzando al mercado profesionales se tiene que tener mucho mayor cuidado. Imagínense que vamos a entregarles la salud y la vida en manos de personas inexpertas, y así en muchas otras o casi en todas las profesiones. No hay rigor, no hay exigencia, no hay vida universitaria, y entonces creo que se debe poner un tope, debe ponerse freno a estas situaciones y exigir. Yo sé que genera un montón de inquietudes y se está señalando y se está diciendo de que se trunca sueños, pero yo quiero creer también que muchos de los estudiantes, si se los sometiera, se les exigiera el tiempo de vida universitaria necesario para acceder a esta carrera, probablemente no concursen y no sigan estas carreras, además de las facilidades económicas que se presentan. En ese sentido, doctor, ¿cuál es su criterio respecto a los compatriotas, a los jóvenes, digo, los estudiantes? ¿Son víctimas realmente de un sistema perverso o también son una suerte de cómplice de toda esta situación? Y hay perversidad y hay complicidad, pero acá se tiene que poner freno, indudablemente que si nosotros pensamos por la excelencia, apostamos por la excelencia educativa, siempre hablamos que la educación es el factor principal de todo progreso, de todo bienestar, de todo futuro trabajo, y bueno, tenemos que poner, y esto cuesta, esto duele y esto exige. Los estudiantes deben tener también la certeza de que no se puede acceder a títulos fácilmente sin un sacrificio, sin una entrega, sin una dedicación casi que plena al estudio. No podemos continuar teniendo trabajadores estudiantes. Deben ser estudiantes que se entregan al estudio para que puedan acceder a los títulos y mañana tener la posibilidad de competir.
Porque si vamos a competir con las cartulinas que hoy se dan, el mercado no los va a aceptar. Sin embargo, la realidad es que pululan en estas universidades llamadas de garage. Y sí, porque existe una suerte de estatus, y eso tiene un contenido social, un contenido cultural que conspira en general, y después tenemos una especie de proletariado semi-intelectual, pero que en realidad no es tan cierto, solamente en papeles. Y eso se ve en cualquier concurso que se realiza. Llámese en una empresa y pida una profesión. Se presentan un montón de cartulinas, pero que no tienen experiencia, y además de la desconfianza que existe respecto a la capacidad adquirida o transmitida. El conocimiento, la educación precipita, es decir, necesita un tiempo. No se puede aprender en un día a la semana, en 2 horas a la semana, de ninguna manera, es imposible. Mire, por hacer una mera referencia, Sí. yo hice mi posgrado en la Universidad de Lovaina en Bélgica, y nosotros entrábamos a las 7:30 de la mañana y salíamos a las 4 de la tarde, y los sábados teníamos seminarios, es decir, no había ni siquiera tiempo para otras cosas, ni para el deporte los domingos, era lo único que podíamos hacer, el resto era vida universitaria. Creo que nosotros no vamos a lograr eso tan fácilmente, pero debemos propender, tenemos que exigir si queremos tener en realidad mañana la posibilidad de eso, de uno de los proyectos que tenemos en el 2030, en el Programa Nacional de Desarrollo para el País. Definitivamente, pero ¿cómo instalamos todo esto, doctor, a su criterio en nuestros políticos de hoy, en nuestros políticos que se van a volver a presentar para las próximas elecciones, por ejemplo? Y esto va a venir por exigencia propia del mercado, necesariamente, y además por la competencia internacional. Si nuestros jóvenes que egresan no pueden ejercer en el Brasil, mañana van a venir del Brasil al Paraguay, van a venir de la Argentina, del Uruguay o de cualquier otro lugar a ganarnos puestos de trabajo. Y nosotros no vamos a tener, aunque tengamos con títulos habilitantes, no les vamos a dar seguramente ocasión de ejercer esa profesión. Contundente. Gracias, doctor, por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, y creo que, como les digo, mi saludo al doctor Volpi y al joven abogado Ferreiro. Muy amable. Gracias al doctor José Altamirano, es ministro de la Corte, hay que decirlo también, ¿eh? Sí, por supuesto. Que sí. Muy interesante su consideración, ¿eh? Sí. Muy pertinente. Decía doctor que ya están viniendo extranjeros, de hecho, ¿eh? Cabe destacar que algunas de las universidades de la salud ubicadas o colocadas en el norte del país están más destinadas a los estudiantes brasileños que a los paraguayos realmente. Es decir, hay mucha gente brasilera de la frontera o de un poco más allá que vienen por la accesibilidad que se tiene para la obtención de un papel. Del cartón, como decía el doctor. Sí, pero lo que decía el doctor Altamirano es lo contrario. Sí. Si nosotros Sí, no es la velamos competencia del mercado. Claro, Sí. si nos velamos por la calidad de la profesión, lo que va a ocurrir es que van a venir profesionales de afuera. Verdaderos profesionales. Está pasando en profesiones no regladas, Ajá. que tienen menos o no tienen el requisito de convalidación para ejercer como el marketing. Ya los paraguayos están trabajando para gerentes extranjeros de muchas empresas, ¿verdad? Porque el que va a contratar sabe bien que la formación del que viene de afuera es más rigurosa, ¿verdad? Y eso es lo que hay que evitar, que ocurra, por ejemplo, en áreas como la salud. Incorporar ese rigorismo necesario. Tenemos que hacer una breve pausa y luego venimos. Con 38 minutos, la temperatura, reiteramos, 16 grados sobre Gran Asunción. Seguimos en compañía del doctor Gustavo Riego Volpe, presidente de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, y el abogado Guillermo Ferreiro, asesor jurídico, en este caso, de la misma sociedad. Bueno, no es fácil, evidentemente, instalar esto en la gente, en las autoridades, en quienes tienen que decidir, doctor. De repente se opta más fácilmente por cantidad que calidad, como en otras áreas también del conocimiento, digo. Estamos llegando a eso, a la masificación con pérdida total de la calidad del profesional. Pero creo yo que la clase política, que a final de cuentas es la que decide, corta la torta en muchas cosas, tienen que pensar realmente si las promesas que siempre nos hacen cuando necesitan los votos van de una vez por todas a cumplirlo. Es decir, tienen que haber controles verdaderos que digan con respecto a la salud, porque en la salud
Vos estás poniendo el cuerpo, estás poniendo tu vida y es lo que podés perder. En algunas otras cosas de repente vos podés perder un coche, algo material que podrías intentar recuperar. Si perdiste la vida, se perdió todo, ¿verdad? Y yo no me refiero solamente a los técnicos o a los licenciados, me refiero a todas las áreas de salud directamente comprometidas en ayuda del paciente. Médicos, enfermeras, licenciados, técnicos de las diferentes áreas. Todos están involucrados, pero todos tienen que tener un nivel de excelencia mínimo. Y por eso aquello es lo que estamos tratando con vidas humanas. Así mismito. La Constitución dice, el gobierno es responsable por la salud de los nacionales. Sí, el Estado garantiza. Eso no quiere decir crear hospitales solamente, o no quiere decir solamente tener ambulancias, quiere decir involucrarse en la formación en el sentido del control de calidad. El control de calidad del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que es el que coloca los títulos. Educación y ciencias le llaman, ¿verdad? Tienen que tener un control de calidad. Esta facultad es o no, reúne o no los requisitos. ¿Por qué no nos sirve lo que dice la ANEAE? ¿Por qué la ANEAE dice una cosa en donde esta carrera no tiene calidad necesaria y nadie le hace caso? Sabiendo de exprofeso la ministra de Educación en ese momento cuál era la información que daba la ANEAE, porque esa información estuvo en la mesa de la ministra. Ellos siguen escribiendo los títulos. No puede alegar desconocimiento. No, el Ministerio de Educación siguió firmando los títulos como correspondían y la ministra permitió el registro médico, el registro de los licenciados. Bueno, una situación similar también se vivía en estos días en otra universidad, la Universidad Nacional del Cono Sur o UNASUR, a partir también de una intervención firme del CONES que ha ratificado la inhabilitación de varias carreras vinculadas al área de la salud y lógicamente la protesta de los estudiantes. Compartimos ese material. El Consejo Nacional de Educación Superior ratificó la suspensión de 14 carreras de la UNASUR. La clausura rige además para las 31 filiales. El CONES también dispuso que la UNASUR cumpla en presentar en el plazo de 30 días todos los proyectos académicos referidos a las carreras clausuradas de sus sedes y filiales. En este sentido, padres y alumnos se manifestaron frente a la sede del CONES repudiando la decisión. Aquellos, ¿cómo fueron realmente dado ese lugar tan complicado el ser presidente y comisión de la CONES siendo ellos dueños de cada facultad? Estábamos siendo muy suavemente, a ver hasta dónde llegaban, pero esto va más allá, montones de tiempo con el tiempo frío, lluvia, los chicos acá en la calle exponiéndose a pedirle auxilio, que ellos puedan dar un buen, ya se dijo lo que se tenía que dar, una semana, ya pasó de vuelta una semana, ¿qué más vamos a esperar? Que los chicos vayan poniéndose más, se desgaste por esto estar acá en la calle, no es humano, ellos no tienen hijos. No miran por los jóvenes, los padres que tenemos que trabajar para poder costearle a ellos los cursos. La universidad deberá presentar un informe de su plantel de docentes, sus estados financieros, la infraestructura de sus edificios y los convenios de pasantías vigentes. El Consejo reiteró que las carreras no podrán ser puestas en vigencia sin la aprobación o habilitación exigida en la Ley de Educación Superior. Imparcialidad tan horrible y la forma tan drástica que no están mirando los derechos humanos de los alumnos en este momento. Y digo humanos porque nos enfrentaron hoy todo el día, un día lluvioso, y no quisieron salir a una respuesta que ya tenían por unanimidad. Ni siquiera hubo una desnivelación en ello, un consenso. ¿Cómo es que trataron de callar hasta los mismos medios de comunicación diciendo al que estaba haciendo las preguntas concretas, directas? Además, ratificaron que permanecerá en vigencia la suspensión de los registros de títulos ante el Ministerio de Educación y Ciencias. Bueno, ¿qué opinan de esta decisión concreta que afectó a varias carreras de UNASUR? Yo particularmente creo que no es más que el resultado final de lo que se veía venir hace rato. Es decir, alguna vez, alguna institución tenía que intentar hacer algo de manera correcta. Revisar los papeles, revisar
lo que significa quiénes son los profesores, qué tipo de materias, cómo se da, y ver si realmente pueden o no llegar a un nivel que es el que corresponde, que es lo que obliga inclusive la ley del Mercosur educativo. Si no se reúnen, tiene que dejar de ser un negocio, porque la educación en nuestro país a nivel terciario, inclusive hasta secundario en un momento determinado, se ha vuelto un negocio común y corriente. ¿Ya? Una actividad meramente comercial y lucrativa. Yo sé positivamente de comentarios que he escuchado de colegas que enseñan en algunas facultades, en donde te dice la persona, tenemos prohibido aplazar, porque el estudiante paga. ¿Y dónde está la formación? Bueno, ahí es donde estamos, ahí es donde vamos. ¿Cuáles son los controles para que la persona que salga? Porque al final de cuentas, vuelvo a reiterar, lo que está en juego es la salud, ¿verdad? ¿Quién le va a atender? ¿Quién te va a atender a vos? ¿Quién le va a atender a tus hijos, a tus nietos el día de mañana? ¿Qué clase de calidad profesional va a tener? Y yo no puedo, como paciente en una camilla ya de cirugía, prácticamente estar preguntándole al que está ahí enfrente de usted dónde se recibió. Bueno, el gobierno tiene que hacerse cargo. Felicito al CONES, realmente por primera vez en muchos años de lucha de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología por esta situación irregular que se ha estado creando, hemos tenido una persona que nos ha escuchado y que ha tomado algún tipo de decisión realmente. Lo que lamento es que de repente la parte jurídica, lo puede decir, sí, eso le iba a preguntar los abogados, sí, se inmiscuyen y toman decisiones sin saber realmente si tienen ese derecho. Y en este caso la justicia ha habilitado mediante medidas cautelares también. Una vez más, mediante medidas cautelares, habilitando en forma irregular a universidades. Como siempre, el papel de la justicia es lamentable y es la que siempre está detrás de las demás instituciones en Paraguay. Eso es terrible. Cuestiones que ya se han debatido en la instancia pertinente y que sin embargo ellos vuelven a... No, y que además podrían, de repente la justicia podría revocar una resolución administrativa, ¿verdad? Pero con solvencia, con credibilidad, después de haber analizado. Y yo recién he escuchado a un juez que te explicaba vos por qué anuló un allanamiento, por ejemplo, ¿verdad? Y a mí me convenció, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero ese tema de la medida cautelar, ese es un negocio de la Corte, que conocemos todos. Doctor, ¿cuántos verdaderos anestesiólogos tenemos en el país actualmente? Y la sociedad tiene como miembros activos aproximadamente entre 180 y 190. Se están produciendo un promedio de entre 30, 40 o 45 anestesiólogos por año, y existe un grupo de anestesiólogos de unos 40 o 45 que están en el hospital de clínica, que son todos profesionales formados, capacitados, ¿verdad?, como médicos anestesiólogos. Aproximadamente estaríamos 240, 250, 260. Pero el país, el mercado necesita más, ¿o no? Hemos ido creciendo. Hay cosas que yo creo, es una idea personal que yo siempre he tenido. Es imposible tener en cada pueblo chico un anestesiólogo, porque si vos vas a tener un anestesiólogo en cada pueblo chico, vos necesitas un ginecostetra, un cirujano general, un cirujano de tórax, un neurocirujano. Traumatólogo. Claro. Yo creo que las capitales departamentales deberían tener hospitales grandes con profesionales de todas las especialidades, y las troncales, las ciudades más pequeñas que pertenecen a ese departamento, ir directamente a la capital departamental para ser atendidos, a no ser que sea de emergencia, ¿verdad? Una cosa de vida o muerte, y que se vea de intentar solucionar ahí. Porque no vas a tener profesionales de todas las áreas que puedan cubrir todos los pueblos o compañías que existen en el país. ¿El diseño actual no contempla esa situación que ustedes ponen, doctor? Yo creo que con el correr del tiempo sí, pero esa debería ser básicamente la idea. Es más, se descentralizaría la atención médica de la capital. Ante la carencia de profesionales de determinadas áreas, como ser cirujanos cardíacos, neurocirujanos, cirujanos pediátricos, en un momento determinado, entonces la gente del interior que tiene problemas traumatológicos, accidentes producidos con traumatismo de cráneo, problemas cardíacos vienen a la capital. Lo que obtenemos es una sobrecarga
con los profesionales que quedan acá. Porque ¿qué pasa con emergencias médicas, por ejemplo? Que no tienen otro mecanismo. Muchos de esos pacientes deberían poder obtener una atención adecuada si se pudiese colocar profesionales de todas las áreas en los departamentos, en las capitales departamentales principales. Eso es lo que yo siempre pensé, ¿verdad? ¿Y eso pasa por una cuestión de presupuesto o por una decisión? Y bueno, habría que analizar si el ministerio tiene el presupuesto necesario para poder construir hospitales departamentales con la cantidad necesaria del personal que requiere ese tipo de institución, ¿verdad? Y si no lo tiene, bueno, no sé si... porque muchas cosas se están haciendo en un sentido, pero se descuidan otras cosas en otro sentido. Se caen las escuelas, están desabastecidos los hospitales, algunos están obsoletos. O sea, y yo creo que hay cosas primarias como la educación y la salud que sí o sí necesitamos, porque sin esos dos el futuro del país es negro. Así mismo. Ahora, doctor, de acuerdo a su conocimiento, este grupo de anestesiólogos, licenciados en anestesiología, ¿también estarían prestando servicios, por ejemplo, en el IPS? Desconozco los lugares específicos. Ajá. Tengo entendido que algunos están en IPS, tengo entendido que algunos están en el militar, tengo entendido que algunos están en algunos lugares del Ministerio de Salud, ¿verdad? Algunos en el Hospital de Clínica, ¿verdad? Porque hay una buena cantidad de técnicos que pasaron a ser licenciados y no sé el número exacto de licenciados que han pasado a ser médicos, ¿verdad? Creo que están alrededor de 20, 15 Hoy o 20 se publicaba a partir de la conferencia de prensa que ustedes convocaron de unos 100 anestesiólogos MAU. Anestesiólogos, o sea, para ser exacto el término, yo creo que la referencia tiene que ser licenciados en anestesia y no MAU específicamente, sino que la formación que recibieron es insuficiente. Sería irregular. Ajá. En función a lo que demostramos, ¿verdad? Yo no sé cómo justificarían 4.954 horas con 28 horas de estudio la falta de los 4 años que fue denunciado por la NEAES, las irregularidades que la NEAES había dicho, porque esto no estamos inventando nosotros. Yo sé que todos los técnicos, no soy una persona que le caigo bien ni simpático a ellos, pero tengo documentos, son cosas reales, sinceramente, ¿verdad? Además, no es que estoy inventando. Hay un problema, yo te pregunto una cosa. Si yo te digo que soy piloto de avión y que me recibí a través de una carrera de un instituto que fue clausurado porque no reunía las condiciones, pero yo ya escribí antes mi título. Entonces te digo, no, pero no es retroactivo, yo me recibí antes. ¿Te subirías al avión? No, yo no. Y le vamos a obligar a la gente a que suba al avión, porque no todos van a ir a preguntar dónde se recibió el piloto. Claro, ¿no? Es lo que le decía al doctor. Entonces, eso es lo que hay que entender un poquito también, que ahí hay un vacío legal que las autoridades tienen una respuesta. En todo caso, que los evalúen. Y a lo mejor tienen una gran formación y pasan todo, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero hay que dar una respuesta a la gente. Es como que yo te diga, este cargamento de alimentos se cortó la cadena de frío. Pero nos dimos cuenta, oye, entonces lo que se trajo ayer podés consumir. No tiene ese sentido. Y son muy penosas las imágenes que vimos recién de los alumnos protestando, incluso forcejeo, ¿verdad? Sí. Pero hay que separar las cosas. Eso no quiere decir que porque yo fui víctima tal vez de un engaño, ¿verdad? O de una mala, yo tengo que, se me tiene que convalidar algo que está mal hecho. En todo caso, hay que ver quién generó ese daño y que se le resarza. Puede ser que no sea la universidad, que sea el mismo Estado, ¿verdad?, que permitió esta situación. Y hay que resarcir el daño, pero hay que yo no te puedo, por eso yo siempre pongo el ejemplo del piloto, ¿verdad? Yo no te puedo obligar a volar con un piloto que no sabe aterrizar porque ya le dimos el cartón y eso ya es válido. Es absurdo plantear eso. Realmente. Tenemos que hacer una nueva pausa, ya venimos. Sí, ya en la última parte de nuestra propuesta de hoy, doctor Riego Volpe, ¿qué esperamos a partir de todas estas denuncias que ustedes han reformulado, actualizado, digamos, a partir de esta conferencia que se dio a conocer hoy? Yo particularmente solicito, ¿verdad?, que aparte del CONES, que es en este momento la institución
así como reconozco que la ANEAES hizo su trabajo en ese momento, a pesar de que nadie escuchó porque sus dictámenes no son vinculantes, el gobierno tome decisiones importantes con respecto a esta situación. Estamos generalizando, masificando productos de mala calidad. Lastimosamente es una realidad, ¿verdad? Y eso lo único que va a traer aparejado son situaciones malas a largo, corto y mediano plazo, ¿verdad? En donde probablemente mucha gente va a terminar pagando con su vida. Así de fácil. Doctor Ferreiro. Entender que, me parece a mí que tenemos que aplicar ciertas normas, ¿verdad? Que mi derecho al trabajo no me permite a mí, por ejemplo, no sé, manejar un taxi sin frenos, ¿verdad? Y un profesional mal formado es un peligro para, y ni hablar cuando es de la salud. Y que hay que apoyar a los organismos como el CONES, como la ANEAES, que están poniendo un poco de orden en esto. Nosotros no somos jueces, no estamos diciendo que esta gente esté o no capacitada, sino que queremos que se aclare qué ocurre con ese vacío que se creó de esa gente que fue inscrito su título y luego se declaró que esas carreras no tenían que haber ni siquiera existido. Entonces que se aclare qué pasa con él. ¿Y alguna salida para estos jóvenes también? Por supuesto. Bueno, gracias señores por su presencia. Un placer y muy agradecido por tu invitación. El espacio está abierto permanentemente. Cerramos Puntos de Vista. Buenas noches.